Desde el punto de vista del regulador, casi lo que ahora hablar de responsabilidad social corporativa, yo creo que el regulador lo lleva en los genes y voy a tratar de demostrar que esa es nuestra principal función, ¿no? Para empezar, yo diría que, bueno, voy a hacer una introducción sobre el sector eléctrico. El sector eléctrico es un sector muy complicado, es un sector muy complejo porque estamos hablando de un producto que es el kilovatio hora, que por lo pronto no se ve, o sea, no es algo que se puede apreciar, no se ve, no se puede tocar, ¿no? Pero por otro lado, es un producto que hay que fabricarlo en el mismo instante en que se consume. O sea, no podemos almacenarlo en grandes dosis. Entonces, siempre la generación en cada instante tiene que ser igual al consumo más las pérdidas en la red. Y claro, esto ya da una complejidad enorme, porque en cada momento tenemos que satisfacer la demanda y para eso pues hay que programar esa generación, ¿no? Y tiene que ser siempre, esa ecuación se tiene que cumplir porque si no se cae el sistema, ¿no? Y es que además vemos que en ese sector pues hay distintas actividades, unas actividades de generación, unas actividades de red, transporte y distribución, una actividad de comercialización, básicamente, ¿no? Y una actividad de coordinación, el operador de sistema, operador de mercado, etcétera. Pero en todos los sectores económicos nos parece, y la sociedad yo creo que lo percibe así, estamos todos convencidos de que hay que introducir el mercado. El mercado, ¿por qué? Pues porque en el mercado es donde mejor se asignan los recursos. Entonces, claro, en este sector tan complejo, tan complicado, con este producto tan raro, pues introducir un mercado, porque por lo pronto tenemos dos actividades, que es el transporte y la distribución, en los que funcionan en base a unas redes que no podemos duplicar, porque aquí sí que no puede haber mercado. Deben seguir funcionando en el régimen de monopolio, porque es donde se alcanzan las mejores economías. Entonces, ¿qué se puede liberalizar aquí? ¿Dónde podemos introducir el mercado? En los dos extremos, en la generación y en el consumo. Y bueno, pues podemos hacer un mercado. En este momento ya venimos funcionando con un mercado desde el año 1998, que se liberalizó esto en España, y es complejo el hacer todo este tipo de normativa, de normas. ¿Qué obligaciones, qué derechos tienen los generadores que ofertan y la demanda, los comercializadores que compran para esa demanda, ¿no? Entonces estamos hablando de un sector complejo en el que además conviven, como en otros sectores regulados, puede ser también el gas, puede ser la telefonía por cable, etcétera, conviven actividades liberalizadas que pueden funcionar en competencia con actividades reguladas que funcionan en régimen de monopolio. Entonces, para que esto funcione bien, pues es necesario que haya el regulador. O sea, para eso necesitamos a un regulador que, por una parte, dote o que contribuya, porque al final el regulador principal es el Ministerio, el Gobierno, contribuya a crear unas reglas de juego que sean entendidas por todos y que todo el mundo se sienta confortable con ellas para tener seguridad jurídica en esas inversiones que a veces son muy intensivas, ¿no? Entonces, el regulador tiene que colaborar con esa regulación y para que esa regulación sea estable y sea transparente. También tiene que ser árbitro porque hemos dicho que hay una parte que va a funcionar en el régimen de monopolio, que es las redes. Esas redes, para que todo esto funcione, tienen que estar abiertas a terceros, tienen que poder ser utilizadas por generadores independientes o no independientes y por consumidores o comercializadores. Entonces tienen que estar abiertas a terceros. Es el principio del ATR y para ese principio se utiliza, ya vienen las directivas europeas, pero también lo utilizamos, es un ATR regulado, o sea, para que de alguna forma no haya posición de dominio y tal. Y a su vez el regulador tiene también que analizar los mercados, tiene que supervisar ese mercado. Bueno, pues todo esto lleva a que sea necesario un ente independiente, no solamente de las empresas, sino también del Gobierno, que de alguna forma esté especializado en este sector tan complejo y que sea capaz de supervisarlo y de proponer normas y mejoras continuamente.